Bienvenidos una vez más, amigos y amigas, al video podcast de Real y Verdadero. Qué dicha estar con ustedes. Aquí es un espacio donde, como saben, traemos conversaciones enriquecedoras en torno al catecismo de la iglesia, donde nos encanta traer a personas que tengan experiencia en la vida pastoral, en la vida de fe, y en este caso en la vida teológica también. Tenemos con nosotros a Marco Salas. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Amigo, gracias por la invitación, gracias por invitarme a conversar contigo y con todos los que y todas las que se conectan en este espacio. Así que aquí estoy, a gusto y contento de poder conversar. Es un gustazo, Marco. Gracias por aceptar la invitación y platícanos, para quienes no te conocen, pues preséntate un poquito qué es lo que haces, cuál es tu labor y cuál es un poquito tu trayectoria también, cómo empezaste en la fe, cómo empiezas a tener inquietudes en torno a lo que, pues a lo que te llevan actualmente a donde estás, ¿no? Platícanos. Claro que sí. Mi nombre es Marco Enrique Salas Laurel. Yo nací en Panamá el 3 de mayo de 1994 y desde ese entonces ando por esto que llamamos existencia humana. Primero estudié animación digital y me he dedicado gran parte de mi vida a ese trabajo creativo y de diseño. Y bueno, luego de un tiempo en el ecosistema parroquial, que fue, digamos, el lugar donde conocí y crecí en mi fe cristiana y en la apuesta por la fe cristiana, terminé por una serie de situaciones estudiando teología y hoy, por tanto, mi vocación dentro de la iglesia es la vocación del teólogo y ahí me he movido, digamos, en los últimos años. Pero llegué, yo creo que eso, de hecho, hace unas semanas estuve en un espacio donde me pidieron contar un poco mi testimonio y vuelvo sobre lo mismo. Para mí fue muy crucial y muy importante el que yo me hiciera preguntas. O sea, sigo siendo teólogo y sigo siendo creyente porque me hago preguntas, porque tengo muchas dudas. Y como buscador de la belleza, de la verdad y del evangelio, pues siempre estoy tensionado por estas preguntas. Entonces, al principio, en la parroquia donde yo crecí en Panamá, eh, como que no se veía tan chévere que hubiese jóvenes que preguntaran, había como ya unos procesos preestablecidos y bueno, eso que pasa en muchas catequesis, ¿no? Como que hay cosas ya hechas y alguien que se salga un poquito de ahí como que no se puede adaptar. Entonces yo busqué, bueno, dije, bueno, si este no es el espacio en el que yo puedo crecer más en la comprensión de mi fe, pues busco otros escenarios, ahí me encontré con los estudios bíblicos, etcétera, hasta que el espíritu, la rúa de Yahweh me fue tensionando y terminé en Colombia, que es donde vivo actualmente, estudiando mi bachillerato eclesiástico en teología en la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá. Y bueno, después de eso, pues me iré a Estados Unidos a hacer mi maestría en teología y luego se irá al doctorado. Es decir, descubrí que esta era mi vocación, pero lo que está debajo esencial es que sigo siendo ese adolescente de 17 años, ese joven de 17 años que tiene preguntas y que busca respuestas y también busca mejores preguntas. Así que un poco ese es mi panorama. Soy poeta también, a veces digo que no sé cuál fue primero, no sé si primero fui poeta y luego teólogo, pero soy ambas cosas también, por tanto, pues escribo también poesía y trato también de buscar otras intermediaciones entre la fe con la literatura, con la poesía, con la novela, etcétera. Así que ese es otro de mis mundos de riqueza. Y bueno, como teólogo que le apasiona lo que hace, aproveché, digamos, este nuevo ecosistema digital que llamamos cultura digital, continente digital, como lo quieran llamar, para hacer divulgación teológica, porque una de mis preocupaciones era esto que me decías antes de empezar, ¿no? Que mucho de lo que se hace en la academia teológica luego termina por no llegar a los ambientes más, sí, como más de parroquia o más de movimientos laicales, etcétera. Entonces, un poco mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi página web, mis blogs, son un poco para hacer difusión de la teología y que para quienes estén por ahí haciéndose preguntas se encuentren algunas que otras intuiciones en lo que la academia ya ha dicho y en lo que todavía la academia va como en tentativa, que es un poco nuestra vocación dentro de la iglesia. No sé si te hace sentido esto, pero por ahí va. Te iba a decir que, o sea, la verdad es que me identifico muchísimo con mucho de lo que compartes. O sea, yo particularmente digo, o sea, mi trayectoria en los últimos 10 años ha sido también para mí una cosa muy difícil de comprender como discípulo, pero como profesionista también, como misionero en muchos sentidos. Entonces, pues yo, pues platicando un poquito también, yo digo, cuando me gradué, yo soy ingeniero en industrias alimentarias, es lo equivalente a decir como, pues, ¿en qué trabajaría? Debería estar metido en una fábrica y no haciendo podcasts sobre el catecismo. Pero fíjate que cuando, desde la preparatoria, a mí me gustaba muchísimo la edición de video.
Y me gustaba simplemente meterme a editar videos y poner clips y ponerles música y demás. Entonces termino la universidad, me voy un año de misionero, estoy 6 meses en Querétaro, luego otros 6 meses en Brasil. Y en ese inter empecé un apostolado que tenía que ver con evangelización. Yo hacía mis propios videos, me encantaba meterme, editarlos, ponerles efectos, etcétera. Y la verdad traía muchas inquietudes también en torno a la formación espiritual, bíblica, teológica, etcétera, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, ese apostolado tiene su auge y luego ya lo congelo y hasta la fecha sigue en el congelador. Entro a Juan Diego Network, me empiezo también una maestría en Sagradas Escrituras que estoy cursando actualmente. Y pues en esos pasos ahí vamos, pues, o sea, es interesante cómo en una vocación como en la que pues tú y yo compartimos, es Dios, ¿no? Quien te va guiando ahí, o sea, ni por más que uno quisiera decir, claro, yo tengo todos estos planes académicos, profesionales en mi vida. Si lo intentáramos hacer de esa manera no funcionaría, ¿verdad? O no calzaría correctamente. Entonces, como que es muy bueno que lo identificas como Dios mismo, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios mismo, moviéndote y poniéndote en esas circunstancias, decisiones y cosas. Qué padre, qué bonito, Marco, gracias por compartirlo. Sí, y en esa línea, pues te quería preguntar antes de meternos al catecismo un poco, ¿cuál es como la línea teológica que tú te has encontrado, donde te has hallado? O sea, obviamente, como sabemos, hay muchísimas escuelas, formas, pensamientos, teologías, y dentro de las teologías hay teologías, o sea, no es icónico como, claro, a veces pensamos que sí, por ser católico todo el mundo va a estar de acuerdo con tal autor, todo el mundo va a estar, sino pues hay diferentes maneras de pensar, hay diferentes maneras de percibir también la realidad y la verdad revelada también. Tiene mucho de dónde cortarse, pues. Entonces, platícanos un poquito de qué este corte, por así decirlo, has definido tú como uno que pues a ti te hace parecer bien, uno donde tú te identificas, donde le ves aplicación pastoral o lo que fuera. O sea, platícanos un poquito de esa línea, ¿no? Em, yo no sé si estas que te voy a decir me van a acompañar por el resto de la vida. Si quieres, en 2 años volvemos a conversar y veremos si esas son. Pero por ahora son estas. Y lo primero es aprovechando este asunto de lo poético y de la Biblia, de la escritura, como mencionas tú también. Uno de mis poemas favoritos, que es el himno de Juan, ¿no? Con el que abre su icónico evangelio para decirnos al final que el Señor ha puesto su tienda, su morada entre nosotros. Mientras el salmista cantaba, Él ha puesto su morada en el cielo. Juan dice y canta, Él ha puesto su morada entre nosotros, para decirnos que se ha hecho carne, que se ha hecho corporidad. Pues asumiendo esa realidad poética también, uno de mis temas ha sido justamente la corporidad, cómo implicar el cuerpo en nuestro ejercicio de discernimiento, en nuestro ejercicio espiritual, cómo poder incluir el cuerpo incluso en nuestra forma de hacer teología, porque no hacemos teología sin el cuerpo. Toda nuestra teología, en alguna gran medida, va a decir Newman, es una autobiografía de nosotros, como lo es la literatura. Cualquiera que escriba, en últimas, está haciendo una autobiografía, aunque ponga otros elementos alrededor. Y pues la autobiografía parte de la experiencia del cuerpo, nuestra propia biografía. Entonces, una de mis grandes preocupaciones ha sido cómo involucrar el cuerpo en nuestros procesos de evangelización, de pastoral, de crecimiento espiritual, de discernimiento, etc. Eso ha sido un camino en que me ha acompañado recientemente. Luego está la poética y este entrecruce que existe, que los expertos, digamos, llaman la teopoética, y este ejercicio de hacer teología a partir del lenguaje poético, ¿no? Como nos acercamos al misterio a través de este lenguaje que bordea los límites, ¿no? Que no intenta comprender los límites, sino que lo bordea. Entonces, la teopoética ha sido otro de mis escenarios donde yo he querido investigar y he querido profundizar, un poco porque la academia ha demeritado ese lenguaje y se acepta más un libro que tenga 250 citas a pie de página que un libro que tenga poemas. ¿Sabes? Existe esa tensión en la academia, ¿no? Parece que es más académico lo que no se entiende. El lenguaje exacto, medido, puntualizado. Y pues bueno, he trabajado un poco en la teopoética. Y finalmente, uno de mis campos más, digamos, recientes en el que estoy haciendo, de hecho, mi investigación actual, es la sinodalidad, específicamente en esto que decías, de ponernos de acuerdo y en el desacuerdo. Y estoy trabajando en una teología que se llama la teología del consenso y del disenso. Es decir, yo creo que para quienes confiamos en la Rúa de Yahvé, quienes confiamos en el Espíritu,
será del espíritu tanto el ponernos de acuerdo, eso que llamamos consenso, que aparece de manera ideal, pero aparece en Hechos 15, por ejemplo, en la famosa Asamblea de Jerusalén. Yo creo que eso es del espíritu, que nos podamos poner de acuerdo, que podamos decir nosotros y el espíritu hemos dicho, hemos decidido, pero yo también considero que no ponernos de acuerdo y que eso no signifique ruptura de nuestra comunión, de nuestra fraternidad, de nuestra sororidad, pues que también no ponernos de acuerdo es del espíritu. Entonces estoy trabajando en una investigación en torno a eso y eso afecta directamente a esto que recientemente estamos viviendo como proceso de iglesia, que es el proceso sinodal y es la sinodalidad, etcétera. Entonces, esta es como mi tercera búsqueda, digamos, a nivel intelectual. Y llego a ella y concluyo con esto, te decía al principio lo del cuerpo, precisamente porque mis intereses realmente son otros, me interesaría estar investigando en otros temas, pero llegué a este tema del consenso y el disenso precisamente porque en el ambiente en el que me muevo, el ambiente de las redes, por ejemplo, por mencionar uno, pues termina siendo un ambiente muy hostil, donde incluso nosotros mismos como cristianos nos damos testimonio de comunión y de fraternidad y de poder discutir sin pegarnos golpes, o sea. Y llegué ahí por eso, como por un poco un miedo personal de cómo hago para dialogar con quienes no piensan como yo y cómo hago para que ese diálogo esté inspirado por el Espíritu. Entonces, bueno, la sinodalidad termina siendo ese escenario para jugar, por ponerlo de alguna forma, entre esas, digamos, posiciones distintas, y esta idea de una teología del consenso y del disenso termina siendo como una apuesta mía por, a ver, seamos un poco adultos y entendamos que está bien que no estemos de acuerdo y que puede pasar como pasa en Hechos 15 y como pasa en otros escenarios de la iglesia primitiva, pues entonces ustedes se dedican a esa parte que ustedes consideran es la parte importante y nosotros nos dedicamos a esta otra parte, ¿no? Como pasa entre Pablo y la iglesia de Jerusalén. Un poco son mis temas. Wow, no, gracias por compartirlo y qué enriquecedor, la verdad, ver que pues el Señor te permite profundizar en estos temas ya a manera de una pues profesión, ¿no? Poder profundizarlo, poder desglosarlo. Me encantó esto que comentabas acerca de son estragos, yo creo, de la modernidad que nos dejó el empirismo y tener todo tan, haz de cuenta, analítico y que lo que podamos medir es lo verdadero, lo que podamos sentir, no necesariamente. Entonces invalida la experiencia afectiva del ser humano. El cómo me hace experimentar una música, un canto o lo que fuera, ¿verdad? La experiencia sensible de Dios se minimiza, ¿no? Y entonces creo que hay algo muy bello en lo que comentas de cómo podemos rescatar la riqueza de los poemas, riqueza de lo que es pues sí, toda la expresión incluso humana, artística, que viene en la experiencia de fe, ¿no? O sea, y cómo eso tiene mucho valor. Creo que el catecismo se me hace una fuente muy equilibrada en ese sentido, porque también cita muchísimo de todos lados, ¿no? Cita con toda facilidad las vidas de los santos, cita incluso himnos de los santos, cita lo que fuera, pues. O sea, eso es muy bello. Y más que citar obras teológicas, también cita mucho, obviamente, la escritura, la palabra de Dios, los salmos. Entonces, creo que, pues, eso que comentas es algo muy sano, de donde podemos también como que rascarle como cristianos. A veces, bueno, incluso me acuerdo en una clase sí, creo que era de filosofía cristiana, sobre cómo un gran énfasis de la evangelización que vino, creo que de los agustinos, tenía más que ver con las ideas y con la experiencia de explicar las cosas. En cambio, la evangelización que venía de los franciscanos era más dada a la piedad, por ejemplo, a estas experiencias sensibles, a que la gente más bien viera, pintara las cosas y no tanto las supiera explicar con lujo de detalle cómo funcionaba un concepto teológico, ¿no? Entonces creo que hay unas nociones catequéticas ahí interesantes, ¿no? Que vale la pena rescatar. O sea, de cómo es importante cantar las verdades de la fe antes que necesariamente entenderlas, ¿no? Concuerdo. De hecho nuestras primeras formulaciones de fe, creo que eso tú lo sabes muy bien, nosotros las leemos como credos y las recitamos como si fueran una especie como de mandato o de regla que tenemos que seguir. Y no, al principio muchas de nuestras, sí, como la génesis de mucha de nuestra fe son cantos. Eran cuestiones que los cristianos cantaban en las liturgias, ¿sí?
Lo que pasa es que a la distancia temporal en la que estamos, nosotros al final terminamos agarrando la Biblia y la leemos como, bueno, sí, como quien lee el periódico, lee cualquier cosa, pero no, hay muchas de las cosas que están en la palabra y que forman parte de nuestra fe que deberían ser cantadas. Ahí es algo, por ejemplo, que habría que recuperar. Hay cosas que deberíamos cantar, más que recitar y repetir como si fuese algo que como para chullar, ¿no? Como listo, ya lo hice, siguiente paso. No, no, espera, es que esto hay que dedicarle un tiempo que se involucre el cuerpo, cantando esto, Sí, para claro, que realmente claro, pase claro. por el corazón, ¿no? Wow, no, qué bonito, qué bonito. Y platícanos ahora un poco, Marco, de cómo tú te has enfrentado al catecismo, ¿no? O sea, en el sentido de cómo lo usas en tu labor, cómo lo usas para abordar a lo mejor problemas o situaciones de la teología, pero también en las redes sociales. O sea, ¿qué uso le has dado al catecismo, ¿no? Con la luz de todo esto que venimos platicando, ¿no? Mira, yo me aproximo desde como tres miradas. Primero, entendiendo que es un género literario. Em, como nos ha llegado un poco tarde esta aproximación, hemos creído que son un cúmulo de verdades que uno tiene que repetir. No, no, esto es un género literario y como género literario, pues ni es el primer catecismo que la Iglesia tiene, ni es el último, espero yo que tengamos. Es decir, a lo largo de la historia de la Iglesia, incluso tuvimos catecismo locales, por ejemplo, el catecismo de Italia, o tuvimos el catecismo romano, que es el catecismo del Concilio de Trento. O sea, ha habido muchos catecismos en Argentina. Tengo un amigo que ha trabajado en los catecismos específicos de Argentina. Entonces, claro, responden a, primero, un género literario. ¿Y a qué quiere responder este género literario? Pues este género literario quiere responder a cuáles son las preguntas más acuciantes respecto a la fe y respecto a cómo damos razones de nuestra fe. Entonces, me acerco entendiendo eso, entendiendo que tiene esa preocupación honda de poder dar aquello que dice la primera carta de Pedro, pues de poder dar razones de nuestra fe y de poder hacer entendible aquello que nosotros decimos creer. Entonces, para mí, eso es lo primero, entender que soy literato, entonces no puedo acercarme a este texto sin pensar primero qué tipo de texto es. Segundo, que es una forma de hacer teología, claramente, es decir, la teología que se hace a partir de unas preguntas y de dar respuestas a esas preguntas es una manera de hacer teología, una teología que primero se plantea cuáles son las preguntas del entorno, cuáles son las preguntas de las personas que rodean nuestra cultura, ¿sí? Y cómo darle respuestas a esas preguntas. Eso es una forma de hacer teología, como muchas otras que tenemos en nuestra iglesia y que ya hemos comentado un poco esas, ¿no? Y tercero, me acerco también pensando en que es un lenguaje de fe que, bueno, como todo lenguaje siempre tiene que repensarse y replantearse. Yo luego siempre como una punta de flecha que se va abriendo. Ha habido modificaciones a lo largo del tiempo, se le han hecho preguntas sobre algunos temas que trata el catecismo y que pareciera que falta todavía ajustar alguna cosa. Entonces eso me parece bello de la dinámica de la fe, entre lo que creemos y cómo también a lo largo del tiempo habrá que repensar alguno que otro lenguaje, alguna que otra palabra, para que esto tenga más sentido para la gente que va a seguir interactuando con la fe cristiana. Entonces, lo veo también como un lenguaje de fe, es decir, como eso que vamos diciendo y balbuceando de nuestra fe, pero que cada tiempo va a tener y va a requerir justamente una recomprensión de eso mismo, que no afecta a la verdad misma, pero que sí afecta a que la gente que comparte con nosotros este espacio, por ejemplo, o otros espacios, pueda entender qué decimos nosotros cuando decimos creo en esto, ¿sí? Y eso me parece que es algo que es muy rescatable. Entonces, como teólogo, tengo que asumir también esa dinámica para decir, esto es el catecismo y al mismo tiempo por aquí hay otros caminos y otros derroteros que hay que seguir abordando. Te pongo un ejemplo que rescataba hace unos días, en el año 2019, por ejemplo, con el Sínodo de la Amazonía, se le propuso al Papa Francisco agregar en el catecismo el pecado ecológico, por ejemplo, que no existe ese concepto de pecado ecológico. Entonces, bueno, eso es algo, y Francisco se mostró como abierto a la posibilidad también de repensar eso. Sí, claro, porque hoy estamos viendo un contexto donde también es pecado dañar este planeta y donde en últimas los que terminan sufriendo los estragos de los que tienen más son los pobres. Entonces, bueno, es ahí un compromiso cristiano, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Como que esa dinámica. Bueno, esto es lo que te diría para responder la pregunta. Buenísimo, no, gracias. Creo que has dado una respuesta súper completa y me parece a mí que es o sea, es de las cosas que yo he podido como, o sea, recopilar a lo largo de estos episodios donde entrevistamos gente de todo tipo de trasfondos, formaciones, etcétera.
creo que va muy en la misma línea de que no es una sola cosa monolítica lo que el catecismo nos da y nos pide vivir, sino que al contrario es un parteaguas para más conversaciones y para más exploración del corazón humano y las realidades pastorales en la iglesia. Entonces, claro, o sea, no es para nada un tope de dónde llega la conversación, no es un libro que debes de usar como un tumbaburros para parar a personas, parar Ojalá que pensamientos, no, o sea, ojalá que no. no, exacto, sino más bien es el parteaguas, de decir, ok, Tal a cual. partir de aquí podemos explorar cuestiones, a partir de aquí podemos preguntarnos más, y el catecismo te indica algunos otros caminos, pero creo que tu labor como teólogo, sí o sí, para que esté bien hecha, necesitas indagar en otros caminos críticos para escuchar otras opiniones, ¿no? Incluso las disidentes. O sea, Claro, es muy importante eso. y es que además, Francisco, yo recomiendo, no sé si ya lo han recomendado antes, pero el 11 de octubre del 2017 tiene una intervención donde se celebra justamente, se conmemora la publicación del catecismo y tiene un discurso bellísimo. Allí, por ejemplo, recuerda que no solo, sí, no solo basta con tener un lenguaje renovado, sino también hace falta escuchar cuáles son las preguntas. Jan Evangelii Gaudium a los teólogos y teólogas les tiró muy duro porque dijo, la iglesia está acostumbrada a responder preguntas que nadie se está haciendo. Y yo siempre me pregunto eso, ¿no? Como, ¿será que esto que yo estoy diciendo responde a una pregunta que alguien se está haciendo o solo es mi autorreferencialidad diciendo, esto es muy importante y por eso voy a hablar de esto? Bueno, una teología que sigue incluso la traducción de Aquino, que dice que primero va la pregunta, la cuestión y luego la respuesta, pues va a poner más atención a eso también, ¿no? Como que no solo a la proclamación de un nuevo lenguaje, ¿no? Este es el nuevo lenguaje de la fe, sino también a, bueno, cómo se enriquece mi fe a partir de las preguntas de los otros. Y evidentemente el catecismo, para muchos, terminará siendo un primer estadio del proceso de crecimiento y de maduración de la propia fe, y ojalá a partir de él también se puedan ir buscando otros caminos. Por lo menos esa es la vocación del teólogo, pero ojalá eso también pueda hacerlo el catequista, el párroco de alguna villa por allá en el campo, alguna religiosa que esté en algún colegio, algún seminarista de pastoral juvenil, etcétera, como que ojalá sea un punto de partida para seguir expandiendo estas reflexiones importantes. Porque una cosa que termino diciendo, hoy nos hemos dado cuenta que, como dice algún autor, Vela, tenemos que hacer la reevangelización de los propios cristianos. No podemos asumir que las personas que van a nuestras comunidades entienden todo lo que decimos cuando decimos soy cristiano, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo importante que hacer como de reevangelización y luego nos hacemos la pregunta, si los que están en casa no comprenden del todo lo que decimos cuando decimos tengo fe en tal cosa o sigo a Jesús por estas razones, pues bueno, cuanto más quienes desde afuera pues miran a la comunidad cristiana, pues a ellos hay que hacerle todavía más inteligible eso que decimos creer. Al menos para que sea sensato nuestro discurso y luego esa otra persona tomará la decisión libre de si quiere unirse a este combo de locos o no, pero que sea sensata la respuesta que damos, que no sea simplemente porque sí, porque toca. No, aquí hay toda una elaboración detrás que permite dar razón de esa fe que tenemos. Por supuesto, y más considerando esto que hemos hablado, desde la afectividad también, considerando la realidad corporal de las cosas, ¿no? De cómo las personas se sienten cuando les decimos de una manera u otra las verdades de la fe. O sea, ¿desde dónde lo decimos? No tanto como sensibilizar y aguadar el evangelio solo por caer bien, pero sí considerando el impacto que tienen las palabras y el poder que tienen, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso. Wow, o sea, creo que hemos tocado muchos puntos muy buenos en los últimos 20 minutos, Marco. Te agradezco muchísimo y creo que solo para cerrar voy a hacer un último como comentario en torno a eso. A lo mejor si quieres tú también añadir algo puedes hacerlo, pero haz de cuenta, yo en el punto donde estoy actualmente es que yo precisamente hace un año tuve cambios importantes en mi vida laboral, profesional, etcétera, y parte de eso también se fue como, me siento que Dios me llevó en el camino de los patriarcas del Éxodo, perdón, de Génesis y demás, como que salida y irte a este lugar. Entonces como que Dios me fue separando de muchas cosas, entre ellas las redes sociales, curiosamente. O sea, yo y tanto mi esposa como yo empezamos a sentir como, híjole, de verdad está tan lleno de discordia esto, y es tanta bombardeo de información, muchas cosas. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un tiempo de alejarnos de las redes sociales, ¿no? Y llevamos algunos meses ya en el decir, ya no me he metido para nada más que lo estrictamente necesario a redes sociales. Ok,
Pero luego resulta que yo me empiezo a involucrar en mi barrio, aquí en la colonia, ¿verdad? Con los vecinos, esto, lo otro. Hombre, resulta que ahí también está lleno de discordia. Está lleno de personas que están súper peleadas entre sí, que tú y lo otro, y que hiciste eso hace 5 años, no sé qué. O sea, tanta discordia que yo la verdad pienso, híjole, digo, si mi objetivo era separarme de la discordia, creo que necesitaría verdaderamente ser un ermitaño, ¿verdad? No hay cómo separarnos de eso, no hay cómo no enfrentarnos a eso hoy en día, ¿no? Porque hay personas muy rotas en todos lados. Y creo que las redes sociales simplemente son un reflejo de de dónde estamos muchas veces como personas. Creo que yo hasta llegué a como pensar en cómo había una especie de existencialismo digital, ¿no? De cómo la existencia humana está atada a estos tentáculos que tienen que ver con tu presencia en tus redes, ¿verdad? Pero entonces se puso muy lúgubre el asunto en mi cabeza. Ahora ya estoy como que encontrando más paz, y no solo paz, sino de verdaderamente un poco el aceptar la realidad como es. Es decir, esto es parte importante de cómo la gente vive hoy en día. También puede, sí, ser un instrumento para la evangelización y para la catequesis, el usar de estas herramientas, pero uno tiene que ser el que haga la diferencia. Uno tiene que vivir la santidad ahí sí o sí. Y vivir la santidad es pronunciarte, es buscar la paz, es ser un agente de unidad y a través de eso traer el mensaje de la fe cristiana en estos ambientes donde es necesario, y más todavía si somos personas que sí tienen la formación, sí tienen la catequesis, sí tienen todo esto, pues es más necesario todavía que haya personas así, ¿no? Yo personalmente todavía no estoy a punto, no sé, todavía estoy como, ¿qué? Como Jacob en sus 7 años de trabajo fuera o sea, todavía estoy ahí, ¿verdad? Algún día el Señor espero me llame de vuelta, pero siento que, pues sí, o sea, sí es importante que las personas que están en la posición donde tú estás y otras personas, nos demos esos espacios, estemos ahí, pero con mucha cautela también, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, yo solo quería cerrar, si me lo permites, para personas de una u otra sensibilidad, de una u otra teología, de una u otra apuesta teológica también. Recordarles lo que es para mí el centro de toda la teología que se condensa en el Catecismo de la Iglesia Católica, que retoman del proemio del Catecismo Romano, es decir, del Catecismo del Concilio de Trento, que es el numeral 25. Me permito leerlo porque lo tenía aquí para mencionarlo. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiana no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Numeral 25, que repito, lo retoman del Catecismo Romano, del proverbio numeral 10. O sea, dale, sigamos discutiendo, entrémonos en temas así medio dale, perfecto, no hay problema, hay que divertirse, encontrar alguna pasión en la vida, perfecto, pero que no se nos olvide nunca esto, o sea, la razón de condensar toda esta fe en estas partes, con estas preguntas, con estas intuiciones, luego el compendio, luego el catecismo de jóvenes, bueno, todo el trabajo que se haga a partir de esto tiene que prevalecer en esta posibilidad de nosotros. Si vamos a compartir lo que es preciso creer, esperar y hacer, siempre lo hacemos a partir de la base del amor, que prevalece sobre cualquier cosa, incluso sobre nosotros y nuestros pesimismos, que yo también los tengo, o nuestras esperanzas muy elevadas. El amor de Dios siempre va a prevalecer. Cierro con eso. Excelente. Gracias, Marco. Incluso encima de justicias sociales y otras cosas donde a veces nos podemos perder, ¿no? Sí, sí, sí. Grandioso. Te agradezco muchísimo esta conversación. Ha sido súper enriquecedora. Platícale nada más a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, dónde pueden seguir un poquito de lo que haces, tus diferentes plataformas. Platícanos. Bueno, si les interesa profundizar en la teología, tienen muchas preguntas y están buscando más preguntas como yo, les invito a acompañarme en el mundo digital en @soymarcosalas. Estoy en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y bueno, si ponen Soy Marcos Salas en Google, por ahí les aparecerá mis diferentes blogs donde he escrito alguna que otra reflexión. Así que gracias si se aparecen por ahí, me saludan y entablamos también conversaciones como esta. Grandioso. Muchísimas gracias, Marco, por esta conversación. Ha sido muy enriquecedora. También, pues, animarlos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales de Real y Verdadero. Y ya saben dónde nos pueden encontrar, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Pueden suscribirse a nuestro newsletter para recibir actualizaciones de cada vez que sale alguno de los episodios o de las unidades nuevas. De verdad, no se lo pierdan. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio y cuídense mucho. Dios los bendiga.